Producciones Sophie, una perrita muy hermosa, les viene a presentar las influencias externas al proceso de independencia de Chile. Muy buenos días, niños. El profesor Emanuel los saluda, espero que se estén cuidando muchísimo. En esta cápsula les vengo a explicar una cosa que es muy importante, que es la influencia externa al proceso de independencia de Chile. El objetivo de esta cápsula es caracterizar los ejemplos que tuvieron los habitantes de Chile para empezar a pensar en la independencia. O sea, que el pensamiento de independencia no surge de la nada. Como estábamos viendo, como vimos en la cápsula pasada, surge uno por el descontento de las reformas borbónicas, pero también porque tuvieron el ejemplo de otros países. Aunque ustedes se van a sorprender, primero que todo tenemos que ver las influencias externas que influenciaron en el pensamiento de independencia. Por una parte, vamos a tener a Estados Unidos como una de las influencias externas. Por otra parte, a la Revolución Francesa. Y otra parte, una bandera que se hace muy conocida en estos tiempos en nuestro país, que es la independencia de Haití. Pero ¿por qué es tan importante la independencia de Haití? Eso lo vamos a ver a continuación. Para poder entender esto, tenemos que ver la ilustración. La ilustración, niños, y los procesos de independencia. La ilustración, niños, para que ustedes lo entiendan, tienen que saber que es un proceso intelectual. Casi todos dicen, ¿qué es lo que es un proceso intelectual? Un proceso intelectual es un movimiento intelectual, o sea, un movimiento que piensa la sociedad. Es una estructura ideológica, o sea, la forma en que ellos piensan que debería ser la sociedad. La ilustración surge en Francia y en Inglaterra en el siglo XVIII. El siglo XVIII, como les dije, son los años 1700. Este movimiento intelectual tiene como base la fraternidad, la libertad y la igualdad. Esas son las bases de la ilustración. O sea, que buscan que la gente pueda convivir fraternamente, que pueda ser libre, y aparte que todos seamos iguales, que no haya personas superior a otra, sino que cada persona reconozca el poder de una porque ella se ganó el respeto de las otras personas. No sé si a qué se le puede ocurrir eso. A los procesos democráticos, a las formas de relaciones igualitarias. Esa es la base de la ilustración, y ellos lo pensaron. Pero tienen que pensar que la ilustración no surge a raíz de esto, sino que surge a raíz de lo que viene posteriormente, que es un movimiento intelectual basado en la razón y el empirismo. La razón es la capacidad que tenemos nosotros para poder pensar, para poder interactuar entre nosotros mismos. Es nuestra capacidad de explotar nuestro medio ambiente. Pero para la ilustración, lo más importante es el empirismo. El empirismo se asocia mucho a las ciencias. ¿Por qué? Porque el empirismo es la capacidad que nosotros tenemos de observar nuestro medio ambiente. Las ciencias no surgen de la nada, no surgen de iluminación divina, no, surgen de la observación del entorno. Todo lo que nosotros podemos observar es un lenguaje científico. Por lo tanto, la ilustración surge a raíz de la observación que tienen las personas de su medio ambiente. Por lo tanto, la fraternidad, la libertad y la igualdad son cualidades observables que se pueden, valga la redundancia, que se pueden ver, que se pueden palpar. Y estos tres elementos surgen a raíz de una idea que es la del progreso. Si una sociedad es fraterna, libre e igualitaria, es una sociedad destinada a progresar. Es una sociedad que está destinada al progreso. Por lo tanto, niños, este movimiento intelectual basado en la razón y el empirismo busca lograr estos tres elementos. Estos tres elementos son los que guían los movimientos que vamos a ver más adelante, que son tanto la independencia de Estados Unidos como la Revolución Francesa y la independencia de Haití. Hay que verlo como un proceso único. ¿Por qué? Porque estos preceptos son los que los guían. Esta fraternidad, esta libertad y esta igualdad también originan algo que es importante, que es la voluntad general.
La voluntad general es la voluntad del pueblo, la voluntad de las personas. Y esas personas son las que dan la autorización a los gobernantes a gobernar, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque esa voluntad general es la que tiene que ser organizada. ¿Y cómo la podemos organizar? Con algo que ya hemos visto, que es la Constitución. La Constitución. Este movimiento intelectual es el que garantiza las bases incluso de la forma en que nos relacionamos hoy día. Piensen en eso. La Ilustración es la forma en que nosotros nos relacionamos hoy, la que origina el pensamiento liberal. Todo lo que hemos visto, lo que vimos en la unidad anterior, es lo que se fue originado por este pensamiento y que es impuesto gracias a varios movimientos. Ahora, en relación a esto mismo, vamos a ver estos procesos de independencia. Por primera parte, tenemos a las 13 colonias. Las 13 colonias, como se le denominó en su momento, es lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Las 13 colonias son las colonias inglesas en Estados Unidos, o mejor dicho, en Norteamérica, que fueron territorios arrebatados por Inglaterra a España. ¿Por qué? Porque España cada vez se veía más disminuida en relación a sus dominios territoriales. Todo esto en Norteamérica. Este movimiento se origina esencialmente porque Estados Unidos, niños, se origina porque varias población o varios tipos de población fueron expulsados de Inglaterra debido a sus creencias religiosas. Ellos eran calvinistas. El calvinismo es un tipo de religión evangélica que se basa en la predestinación. O sea, que desde el momento en que tú naces está destinado a irte al cielo o al infierno. ¿Y cómo se ve o se refleja eso en los actos cotidianos? En que te vaya bien en los negocios, según los calvinistas. Todo eso fue considerado como una blasfemia en Inglaterra. Por lo tanto, toda esa gente que fue calvinista o que fue calvinista en su momento, fue expulsada a las colonias, fue expulsada a Estados Unidos, fue expulsada a Norteamérica, a poblarla. Esa gente se fue estableciendo y fue obligada por el gobierno británico a producir solamente un tipo de producción, que era el algodón. ¿Y para qué sirve el algodón? Piénsenlo bien, el algodón sirve para crear ropa. Entonces, ¿pero dónde podían crear la ropa? En Inglaterra. ¿No se les ocurre algo similar a las reformas borbónicas? O sea, que la metrópoli central, en este caso Inglaterra, obligaba a las colonias a producir un tipo de elemento y que no pudiesen producir otra cosa. Por lo tanto, niños, tienen que pensar en eso, de que gran parte de la población se ve obligada a producir un tipo de cosa. Y además, vender ese tipo de cosa, o sea, el algodón en este caso, al mismo país. O sea, no podían comprar ni vender a otro país del mundo. Estaban obligados a venderle a Inglaterra. Entonces, ¿qué puede originar eso en la población? Piénsenlo bien. Eso puede originar descontento. Además, tienen que pensar que esa población se ve afectada muchísimo por los impuestos recurridos por Inglaterra, porque no pueden comprar al otro país del mundo. Entonces, ellos piensan en cómo podemos liberarnos de esto. Y ellos crean un principio que todavía es esencial, que es la autodeterminación. Ellos quieren gobernarse a sí mismos. Y así comienza el periodo o el conflicto de independencia con Estados de las 13 colonias, lográndose de esta forma un enfrentamiento entre los colonos o criollos, o sea, la población local de las 13 colonias, en contra de los ingleses, generándose una guerra que logrando su independencia el 4 de julio de 1777, Estados Unidos. Por lo tanto, chiquillos, el 4 de julio de 1777 se crea el primer país del mundo basado en el pensamiento de la Ilustración. Y se crea por primera vez un Estado-nación que se basa en la democracia, en la elección de autoridades. Pero aquí viene otro elemento importante: la burguesía y su revolución.
En Francia ocurría algo totalmente contrario. La burguesía, como se lo voy a explicar ahora, son los empresarios, la gente dedicada a los negocios, que tiene mucho dinero. Pero en Francia había algo que se llamaba el antiguo régimen. El antiguo régimen se basa esencialmente en la capacidad de ejercer poder mediante el dominio de un rey sobre un territorio determinado, donde existía el rey, el clero y la servidumbre. La burguesía, niños, era considerada parte de la servidumbre. A pesar de que podían tener mucho dinero, no tenían poder en la sociedad. Por lo tanto, ellos querían aspirar a gobernar un territorio determinado porque tenían los recursos. Incluso los reyes dependían de ellos. En este caso, utilizan los pensamientos ilustrados para poder generar un gobierno que les pudiera convenir a ellos. Entonces, chiquillos, la burguesía, con el apoyo del bajo pueblo en Francia, crean una revolución. Pero esta revolución surge por un elemento importante. Uno, la guerra contra Inglaterra, la guerra de los 6 años, deja a Francia muy disminuida. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos necesarios para poder abastecer a las personas. Por lo tanto, la gente, el bajo pueblo, está muy pobre y no tiene la capacidad de poder comer. Está muy empobrecida, no tiene los recursos para poder sobrevivir. Además, los reyes, la nobleza, se burlan de ellos. Hay una frase de la princesa, de la reina de Francia en esa época, que es María Antonieta, que si a falta de pan están las tortas. Imagínense la indolencia que tenía la gente con el pueblo. Entonces, la burguesía vio en este fenómeno la oportunidad de obtener nuevos recursos, o mejor dicho, de tener el control total. Entonces, bajo la idea de fraternidad, libertad e igualdad, el 14 de junio de 1789 se toman la Bastilla. La Bastilla era una cárcel donde habían presos políticos presos políticos que hablaban en contra del régimen del rey. Y ahí empieza la Revolución Francesa, creándose por primera vez en Europa un país donde no tuviesen el dominio de los reyes. Se piensa en eso y basado en base a la lógica de la fraternidad, la libertad y la igualdad, y todo eso traducido en una constitución. No voy a profundizar mucho más en eso porque ustedes van a tener que hacer en la actividad que viene a continuación. Y luego, ¿por qué pusimos a Haití en este proceso? Debemos considerar a los esclavos y su búsqueda de igualdad. Haití, niños, o la isla de Santo Domingo, era una isla que era parte de las colonias de Francia. Los esclavos, al escuchar los rumores de la Revolución Francesa, ellos dijeron, ya, si en Francia se están revolucionando buscando la igualdad de las personas, nosotros también queremos la igualdad. Entonces, en 1806, los esclavos de Santo Domingo se alzaron en contra de sus amos. ¿Ustedes creen? Fue una revolución muy violenta en Haití, donde gran parte de los esclavos mataron a sus amos blancos y crearon por primera vez el país independiente en América Latina. En América Latina, o sea, Haití, niños, es el primer país que se crea en América Latina, a diferencia de Estados Unidos, que fue un país que se revolucionó, pero que seguía teniendo esclavos. Haití fue el primer país que tuvo un mayor grado de libertad. ¿Por qué? Porque se guió en base a esos preceptos de que los esclavos también eran seres humanos que eran iguales a los demás. Por lo tanto, esto, y los voy a dejar con la pregunta para la otra cápsula, esto trajo consecuencias muy graves para las personas. ¿Por qué? Porque gran parte de las personas blancas tenían miedo de que los esclavos podrían alzarse, incluso acá en Chile. Y para terminar esta cápsula de video, vamos a ver lo siguiente. La Sophie, que es mi perrita, les da la siguiente actividad. Tienen que averiguar y elaborar un cuadro comparativo entre los procesos vistos en el video.
El cuadro debe poseer las causas de dicho proceso, por ejemplo, las causas de la revolución de las 13 colonias, o sea, Estados Unidos, su desarrollo y las consecuencias. Sin más que decirle, se despide el profesor Emanuel. Cuídense mucho.